Hola, nos encontramos en el Callejón de los Aguacates, un popular barrio tenancinguense. Hemos venido aquí para entrevistar al doctor Genaro Reynoso, quien se ha desempeñado como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido subdirector de la Facultad de Humanidades y además se presentó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en el 2017. Disfruten la entrevista. Hola, nos encontramos en una entrevista más a un tenancinguense destacado. Hoy toca el turno del doctor Genaro Reynoso, quien se ha desempeñado en la academia, en la investigación y sobre todo en el análisis de la historia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Cristian? Bien, doctor, ¿por qué no nos platicas un poco sobre tu formación, que es muy vasta y ha sido brillante? Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo inicié mi formación con la primaria, la estudié la mitad en la Escuela Revolución, aquí en el centro de Tenancingo, y la otra mitad de la primaria aquí en la Generalísimo Morelos, que se inauguró, me quedaba a 3 terrenos, entonces fue para mí más fácil. Luego hice la escuela secundaria en el Pío Gregoriano. En ese tiempo mi madre consiguió una beca con la iglesia y pude estudiar la secundaria. Y al terminar la secundaria fui a hacer el bachillerato en Ciencias Sociales o maestro de educación primaria en la Normal de Tenería. Luego fui a trabajar y trabajando estudié la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudié luego la maestría en la UNAM, el doctorado en la UNAM, y en los periodos de verano estudiaba yo una licenciatura en Ciencias Sociales en la Normal Superior de Querétaro. ¿Y la concluiste, Genaro? Sí, claro. Bien. Genaro, cuéntanos sobre tu infancia en este emblemático barrio o el Callejón de los Aguacates, comúnmente conocido. Mi bisabuela materna, Esperanza Miranda, tenía una casa en la esquina de Abasolo y Nezahualcóyotl. Y vivíamos ahí con mi bisabuela y ya éramos varios hermanos y le dábamos un poquito de lata. Entonces mi bisabuelo le regaló este predio a mi mamá, de tal manera que vinimos a vivir aquí. Pero cuando llegamos aquí no había ninguna casa. Desde Nezahualcóyotl a esta altura no había ni una casa, todo estaba deshabitado. Solo había un camino y había muchos árboles de aguacate en ese camino. Y pues posteriormente se fue poblando y se le nombró el Callejón de los Aguacates. Ahora ya parece que adquirió a esta altura el rango de calle de los Aguacates, porque así aparece en algunas casas. Okay. Sí. ¿Qué recuerdas de tu infancia, Genaro, aquí en Tenancingo, en el Callejón? Pues esta posibilidad de ir conociendo gente que iba llegando de otros lugares. Prácticamente eran pues migrantes de otros municipios, tal vez hasta de otros estados, y entonces el ir tratando con nueva gente te da la posibilidad como de reconocer la diversidad, ¿no? Yo recuerdo eso ahora en estos tiempos. Y podríamos decir que en aquellos tiempos, hace algunas décadas, esto era las afueras de la ciudad, ¿no? Prácticamente eran las afueras de la ciudad. De hecho, la calle Nezahualcóyotl no tenía drenaje y había en la parte superior de la calle un canal de aguas negras. Entonces ahí era como el límite de la ciudad, ¿no? Para arriba, en absoluto. Las faldas del cerro. Así es. Pero luego lo que ayudó fue la construcción de la primaria y la construcción de la colonia Isemí. Entonces eso trajo a mucha gente para este lado. ¿Estamos hablando de los 60? Estamos hablando de los 70, sí. Bien. Genaro, sabemos que, en el 2010 tu tesis doctoral ganó un premio nacional, la mejor tesis en historia. Sí. Y después fuiste a la Feria Internacional del Libro, que representa la feria más importante y quizá una de las más importantes del mundo, a donde presentaste esta tesis. ¿Es así? En realidad no. El asunto es el siguiente. La tesis de doctorado fue una tesis que fue premiada por la UNAM y el libro que presenté en la Feria Internacional del Libro fue un trabajo que se derivó de la tesis de maestría y que me publicó el CENTE. Ellos tienen una fundación, bueno, los maestros no leen mucho, no escriben mucho, y entonces pues los que escribimos un poco tenemos esa posibilidad. Ellos publicaron el libro
y ellos mismos organizaron que se presentara en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara. ¿Sobre el sindicalismo? Sí, es un libro que se llama Los inicios de la cultura sindical en el Estado de México en los años 20, y la idea es más o menos mostrar que se aprueba la Constitución en 1917, se aprueba la Ley Federal del Trabajo en 1931, y entonces los patrones y los obreros y el mismo gobierno tiene que ir aprendiendo cómo resolver estos asuntos relacionados con el trabajo. Entonces todo el mundo va aprendiendo, la sociedad, el gobierno y los patrones. Y más o menos esa es la idea del libro, de mostrar cómo en estos sectores se tiene que aprender la necesidad de proteger, de defender y de ejercer los derechos relacionados con el trabajo. Claro. Bueno, presentarse en la FIL no es cualquier cosa, vaya. No, pues me parece que es un escalón pues un poquito alto, y bueno, pues tuvimos la posibilidad de recibir ese impulso y de estar ahí y más o menos pues tratar con la gente de ese nivel, ¿no? Genaro, hay un paradigma, y te lo digo como docente de historia, un paradigma, y yo creo que incluso un estereotipo de la sociedad, una repulsión hacia la historia, cuando la historia es tan importante como cualquier otra ciencia, ¿no? Así es. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo en primer lugar diría que esta repulsión, este rechazo que hay a la historia, es efecto de la historia oficial, lo que se enseña en el nivel básico, y lo que se enseña, la historia diseñada por el Estado y cómo la enseñan los maestros, y eso causa repulsión, pero tú y yo sabemos que la historia es otra cosa. La historia es la vida de las personas en forma individual y la vida de las personas en forma colectiva. Entonces eso es la historia. Por tanto, el conocimiento de uno mismo en lo individual y el conocimiento de uno mismo en términos colectivos, digamos el barrio, la colonia, la familia, eso es fundamental, porque eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos da, nos otorga sentido al estar en la vida. Cuando yo doy mis cursos o mis clases siempre les pongo un ejemplo. Les digo, imaginen que en este momento se nos borra el cassette a todos. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué decimos? Lo que nos sostiene es la memoria de nosotros mismos, es la historia. Por eso yo considero que es muy importante la historia para el desarrollo de la humanidad. ¿Cómo fomentar la historia? Más allá de la academia, más allá de la cuestión escolar, ¿cómo acercar a la población civil, a la historia? Pues en parte con esto que estás haciendo, ¿no? O sea, con estas entrevistas lo que haces en este momento es recuperar pues la historia del Callejón de los Aguacates, que está ubicado en el barrio de San Vicente, a través de la vida de una persona. Pero si vemos a más personas, recuperamos más historia. Yo digo que esa es la forma. No tenemos que esperar a que lo haga el Estado. Tenemos que hacerlo nosotros, de abajo hacia arriba, para darnos poder a nosotros mismos, para ser nosotros mismos. Incluso la historia está más cerca de lo que creemos, ¿no? O sea, muchas veces creemos en la historia como el libro, el intelectual que habla sobre ella, pero cuando el viejo de la casa, el longevo, hace remembranzas, está haciendo historia. Así es. Y no solo eso, la historia es la vida. Entonces, lo que tú hiciste hoy, esta mañana, desde que te levantaste, todo lo que has hecho es tu historia, porque la historia también es el presente, no solo es lo lejano. Por tanto, es lo lejano, lo presente y lo que vamos a hacer hoy en la tarde o mañana. Eso es la historia. Entonces, la historia es cercana porque es la vida cotidiana. Tú te has especializado en historia política. ¿Cuál es tu perspectiva ahora que estamos viviendo un momento cumbre, en un momento de transformación? No sé si una cuarta transformación, pero sí una transformación que esto, bueno, desembocó en la jornada del 1 de julio del 2018, pero que por supuesto eso tiene antecedentes. Claro. Podríamos hablar desde el 1968. Desde tu óptica, desde un doctor de historia, ¿cómo estás viendo este momento que está sucediendo en el país? Pues desde mi perspectiva como académico, digamos, voy con cierto pies de plomo, ¿no? O sea, no me emociono como serían los adherentes a la Cuarta Transformación o los adoradores de nuestro presidente, pero voy observando que va dando pasos con seguridad para transformar el país en todos los sentidos, ¿no? Estimular
el ascenso social de clases desprotegidas, reduciendo la ganancia de los patrones, obligándolos a pagar impuestos para que el Estado tenga dinero y pueda financiar obras sociales. En fin, creo que va habiendo una transformación. Okay. Tenancingo, ¿cómo lo ves, señor? Pues lo veo complejo, lo veo complicado. Algo que observo ahí es el tráfico, ¿no? Entonces me parece que el desarrollo económico se refleja en ese tráfico, pero me parece que también habría que ponerle atención para que esto no nos traiga problemas en otro momento, ¿no? Claro. Genaro, ¿cómo piensas en un futuro que podamos hablar de este momento presente? Finalmente también un historiador tiene que ver hacia lo futuro. ¿Cómo se escribirá en un futuro la historia con este proceso que justamente estamos viviendo? Pues yo esperaría que en el recuerdo de las generaciones que están viviendo, que están recibiendo las ayudas, los apoyos, los impulsos, esté en la mente de ellos el recuerdo de este como un momento en el que el poder se ejerció en su beneficio, un poco imaginando cómo hicieron las generaciones posteriores al cardenismo, que lo recordaron como un momento histórico que les ayudó a vivir de manera diferente. Claro, y hay algo que creo que también es necesario matizar, en el sentido que la transformación nos incumbe a todos, no solamente es de arriba, de las esferas del gobierno hacia abajo, sino, yo lo digo, el gobierno cambió, pero el pueblo parece que sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Entonces, si no ayudamos a esa transformación, no hay una revolución que sin el pueblo no haya triunfado. Sí, por eso es importante la educación que se otorgue y digamos, la participación de los distintos grupos sociales en la misma educación, porque eso los hace corresponsables a partir de que se consideran históricos, es decir, que están contribuyendo a cambiar las cosas. Mientras no haya cambios, efectos de un nuevo sistema educativo, va a ser muy difícil. O sea, va a haber cambios, digamos, en la élite política, pero nosotros vamos a seguir igual. Bien, ¿qué le dirías tú a un joven que es posible que esté interesado en el estudio de la historia, pero viene la represión familiar de para qué estudiar historia, si eso no deja dinero, ¿no? Es otro de los paradigmas. ¿Cómo fomentar en estos jóvenes bachilleres el que estudien ciencias sociales, no solamente la historia? ¿Qué podrías decir al respecto? Pues yo diría que valdría la pena que nosotros, que somos especialistas en esto y que conocemos las bondades de ese conocimiento, pues hagamos labor entre los jóvenes, porque es muy importante que las nuevas generaciones se formen una conciencia, una memoria histórica de su persona, de su barrio, de su calle, de su pueblo, de su nación, del mundo mismo, porque esto va a permitir que puedan vivir el mundo a su manera y lo vivan bien. Entonces, pues nos queda a nosotros, más bien la chamba es concientizar a los jóvenes de la importancia de la historia y de las otras ciencias humanas en general, ¿no? Claro, y sabemos los embates de estos gobiernos neoliberales, ¿no? Por destruir las humanidades, por acabar con los planes de estudio con estas materias que generan el pensamiento crítico. Y bueno, afortunadamente, a pesar de ello, subsisten, ¿no? Resisten, diría. Claro. Sí, hay una institución que resistió al neoliberalismo, fue pues la universidad, y con ella los conocimientos que se cultivan ahí. Y por supuesto que el neoliberalismo lo que trataba era de borrar la memoria en los hombres, porque había que explotarlos y convertir todo en mercancía. Y la historia es el escudo que resiste a ese embate del neoliberalismo, por eso es importante. Bien. Genaro, algo, volviendo al pueblo, alguna tradición, algo que te guste de Tenancingo, algo que tú viajas mucho, has ido a otros países, has sido ponente en congresos internacionales, has ido a Europa a dar algunas pláticas, ponencias. ¿Qué te recuerda estando lejos de tu pueblo, de tu tierra, de las calles que te vieron crecer? Claro, tocas con esta pregunta la fibra sentimental que uno tiene siempre, ¿no? Yo recuerdo de este barrio y de los barrios, digamos, de Tenancingo, las fiestas, ¿no? Acá el 29 de septiembre, 28 de septiembre, el barrio de San Vicente, su fiesta tradicional con los juegos, había box, y uno podía de chavo ponerse los guantes con otro chavo y ganarse un premio, el palo encebado, la banda.
Entonces yo recuerdo, digamos, tengo en mi memoria de infancia esas fiestas de barrio que añoro ahora, ¿no? Bien, y a la distancia, pues se hacen más sentimentales. Así ¿no? es, así es. Genaro, algo que quisieras agregar, algo que te gustaría decir, mencionar en esta entrevista. Pues quizá retomar el asunto que decías de revisar la historia, ¿no? Invitaría yo a las personas a que revisen su propia historia familiar, su historia personal, que elaboren sus álbumes con fotografías, que platiquen, que hablen, que comenten, que se reúnan, que hagan fiestas, porque la vida colectiva es la forma de resistir a la soledad que promueve el neoliberalismo, y creo que eso es revolucionario, ¿no? Estar todos juntos, hacer vida comunitaria. Cierto, y es algo que se ha perdido y es algo que tenía mucho Tenancingo, ¿no? Así es. Los barrios. Eso. ¿no? Actualmente Tenancingo está conformado por 13 barrios, pero en estas pláticas o en este andar por las calles me he dado cuenta que ya la gente ya no se conoce entre barrios, ¿no? Digo, habrá barrios en los que sí, naturalmente, sí, pero la gente ya no se está conociendo. Sí, ya no se conoce, ya no se saluda, ya no se habla, ya no hay comunicación, y entonces eso nos hace pues individualistas, egoístas, y creo que recuperar la vida comunitaria nos permitiría vivir de modo diferente, tal vez ser más felices, ¿no? Tal vez ser más felices. Pues muchas gracias por recibirnos en esta tu casa, en este tu callejón. Y bueno, eres un tenancinguense destacado, Genaro. Pues gracias por el calificativo y por la invitación, Cristian. Muchas felicidades. Amigos, esta ha sido una entrevista más a un tenancinguense destacado. Muchas gracias. Ayuntamiento de Tenancingo. Gobierno con experiencia.